Bueno, otra vez, saludos, estimada congregación aquí presente y congregación también virtual. No sé de cuántos y cuántos países nos están escuchando, o hermanos que están en sus hogares. Bienvenidos en esta mañana y vamos a estar abriendo la palabra y meditando en ella, por amor al tiempo, porque es un poquito tarde, igual voy a saltarme algún punto, pero es importante esta mañana tener los oídos atentos, el corazón abierto a lo que el Señor nos quiere decir, porque es una predicación que tiene que ver con las relaciones personales. Cada vez que hablamos de las relaciones personales es difícil. Muchas veces para muchas personas es el gran caballo de batalla, ¿verdad? Hay personas que ahí me han dicho, mira, yo con el Señor, la obediencia a la palabra, oro, leo, pero me cuesta con algunos hermanos, me cuesta a veces la comunión. Y vamos a seguir en esta mañana con la serie de predicaciones que estábamos dando. Me preguntaban algunos cuántas quedan. Bueno, esta es la penúltima ya, la que hace número 9. ¿Recordáis? Estábamos hablando de las actitudes cristianas fundamentales y estábamos diseccionando la Iglesia, estábamos viendo su anatomía y estábamos viendo cuáles eran aquellas acciones espirituales, aquellas actitudes que son imprescindibles que se den en la Iglesia. Si es que lo que pretendemos es una iglesia sana, evidentemente. Y habíamos tomado, ¿os acordáis?, aquella metáfora del cuerpo de Cristo y la hemos extendido un poco más. ¿Y qué dijimos? Dijimos que dentro de la iglesia había lo que es la estructura y había unos sistemas internos. Y estábamos hablando de esos sistemas internos. ¿Por qué es importante? Porque los sistemas internos son los que dan la vida al cuerpo, ¿verdad? Porque si no, solamente es la estructura, cuerpo, huesos, la carne. Sin embargo, los fluidos, el corazón, los órganos son los que dan vida al cuerpo. ¿Y de qué están constituidos estos sistemas internos en la iglesia? Pues de actitudes espirituales, que fluyen de nosotros y que llevan vida a la iglesia. Hemos estado viendo la fe, ¿verdad? Estuvimos viendo la obediencia, la humildad, hemos visto el amor, la unidad, el perdón, y las dos últimas que vimos fue el gozo y la gratitud. 8 actitudes. Y hoy vamos a ver una nueva actitud, la número 9. Quiero hablar de otro componente que es absolutamente esencial, que tiene que ser parte de la iglesia, y es la actitud espiritual de la compasión. La compasión, ¿sí? La compasión. La compasión, podríamos hablar mucho sobre la compasión, podríamos ir a esos maravillosos pasajes de los evangelios en donde encontramos al Señor Jesús que tenía compasión de las multitudes porque veía esas multitudes perdidas, sin rumbo, vagando sin pastor, y tenía compasión y tenemos un llamado, ¿verdad?, hacia el mundo, hacia esas personas que se pierden, de tener compasión de ellas. Pero voy a hablar de otro aspecto de la compasión, y es de la compasión que se tiene que dar en la iglesia, entre los creyentes, entre los hermanos. Y es importante que entendamos ese maravilloso equilibrio que es la compasión. ¿Y por qué digo equilibrio? Lo vais a entender, Hermanos, la iglesia no es una galería para exhibir a cristianos eminentes, no es un museo, ¿verdad?, donde exponemos allí esos grandes hombres de la fe, grandes, eminentes cristianos. No, eso no es la iglesia. Yo más bien compararía a la iglesia, si tuviese que compararlo con algo, con un hospital. Un hospital. ¿Para qué? Para curar a aquellos que son imperfectos. ¿Sí? Si cada uno de nosotros se convirtiese al Señor y de repente ya fuese perfecto, no haría falta la iglesia. No haría falta la iglesia. Pero no es así. Porque la iglesia está llena de personas que fallan. La iglesia está llena de personas que pecan, de pecadores. ¿Es así? Hay un conocido teólogo que escribió, y leo textualmente: la iglesia cristiana es una sociedad de pecadores. Es la única sociedad en el mundo en donde la membresía está disponible solo para aquellos que no están cualificados. ¿Es así? Es una paradoja, ¿os dais cuenta? No estamos cualificados para ser parte de su iglesia, de la iglesia de Dios. Y eso al mismo tiempo, el no estar cualificados, nos cualifica para estar en ella.
¿qué es lo que nos cualifica? El reconocimiento de esto, el reconocimiento de que no lo somos y la dependencia de Él. La dependencia de que solamente por su gracia es que podemos ser parte. Pero es indudable que la Iglesia tiene problemas. Somos una sociedad de pecadores y cada uno de nosotros tiene nuestros problemas. John MacArthur, si lo conocéis, cuenta una anécdota de un joven que estaba terminando sus estudios de teología y se acercó y le dijo, quiero dedicarme a la pastoral, a pastorear una iglesia, quiero dedicarme a esto y quiero entrar en el ministerio de la iglesia local, pero estoy yendo con calma, sin prisas, porque estoy buscando una iglesia que no tenga problemas. Eso le dijo. Y John MacArthur le contestó, mira, si encuentras una iglesia así, no vayas, no pongas ni se te ocurra poner un pie, porque en ese momento dejará de empezar a tener problemas. No existe la iglesia que no tiene problemas. Eso no existe. No existe una iglesia sin problemas, al menos de que no sea una iglesia sin gente, que entonces sí, evidentemente. Pero lo cierto es que la gente tiene problemas, la iglesia tiene problemas y luchamos con problemas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos afirmando que somos perfectos en ningún nivel. No hay ningún nivel de la vida espiritual en la que hayamos alcanzado la perfección. No hay ninguno. Por lo tanto, dice la palabra que tenemos que esperar hasta nuestra resurrección para ser perfecto. Y hasta ese momento vamos a tener problemas. Y la iglesia tiene personas con problemas. Pasa lo mismo en las familias, con los hijos y en cualquier tipo de relación en esta sociedad, en la que incluya pues tener comunión y relación con las personas. Porque así es la vida, así es la vida. Lo importante no es decir o pensar, bueno, quiero tener una iglesia sin problemas. Lo importante es qué hacemos con las personas que tienen problemas. Eso es lo importante. Y como estábamos hablando de la compasión dentro de la iglesia, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es que decimos, ¿no?, que el Señor nos ama como somos, ¿verdad? Y que la iglesia, todos somos diferentes, no hay nadie que sea igual. Esa es la diversidad, ¿verdad? Compartimos un mismo espíritu, pero cada uno es diferente. Por lo tanto, cuando tratamos con las personas, estamos tratando con personas diferentes. En la iglesia se da el caso de una serie de actitudes que a veces causan problemas. Mirad, voy a hablar de 5 perfiles de personas. Primeramente están los apáticos o los indiferentes. Son aquellos que hacen todo lo posible por no estar nunca involucrados, ¿verdad? Están siempre al borde de todo el tiempo. Están al borde del compromiso, al borde de la fidelidad, están al borde del servicio. Son esas personas que realmente nunca acaban de estar totalmente comprometidas y preocupadas de corazón con la vida de la iglesia. Luego están los preocupados. Estas personas que no toman riesgo ninguno por causa del temor. Los paraliza el temor. Les paraliza y tienen temor de que alguien no les va a llamar, temor de que puedan fracasar, temor porque vayan a tener problemas que sean insuperables. Y si decíamos que en el grupo anterior esas personas estaban siempre al límite de todo, este grupo se queda siempre en medio. Nunca se acerca a la orilla, porque son motivados por el temor. Normalmente son personas que odian el cambio, temen lo desconocido y siempre se preocupan por las consecuencias de todo. Todos los problemas que tienen en la vida es más de lo que pueden soportar. Y entonces generalmente viven asustados, incluso ocasionalmente deprimidos. Después están los débiles, los que son espiritualmente débiles. Han cedido a la tentación, han caído en el pecado, tratan de levantarse y de restaurarse, pero son muy vulnerables.
muy vulnerables. ¿Debido a qué? Largos hábitos que les cuesta dejar, debido a las malas influencias y debido también a su propia debilidad espiritual. Quieren hacer lo correcto, tienen realmente un verdadero deseo de hacer lo correcto, pero van tropezando en la vida, se levantan, ¿verdad? Avanzan 2 pasos y retroceden 3. Y luego están los que yo llamaría los cansados. Los cansados. Son personas que nunca llegan a entender del todo, ¿verdad? Les cuesta concentrarse. Parece que les cuesta avanzar espiritualmente y no cambian, no acaban de cambiar. Siempre están en el mismo punto. Y después, finalmente, el quinto grupo serían los que realmente son verdaderamente impíos. Son personas que realmente cometen maldad. Y sí, son personas que se encuentran en las iglesias. Son personas que dañan a otros cristianos mediante la calumnia o la murmuración, el chisme, rompen relaciones, fracturan la unidad del espíritu, no muestran amor al prójimo y contaminan todas las relaciones que tienen. Decimos que son personas tóxicas para los demás. También podemos encontrarnos personas así en la iglesia. Simplemente pecan y como iglesia, ¿qué hacemos? Tratamos de ayudar a todas las personas. Tratamos de ayudar a todas las personas. Hemos dicho que para entrar en la iglesia tienes que ser un pecador indigno. Por tanto, entonces asumimos que tenemos un problema. Hermanos, todos necesitamos ayuda. Y esta es una máxima que deberíamos aplicarnos siempre. Todos necesitamos ayuda. Al ver estos 5 perfiles de los que he estado hablando, ¿verdad? Esto a veces pasa como el carácter, que uno no es totalmente sanguíneo o totalmente colérico, ¿verdad? Sino que muchas veces es una mezcla. Puede ser de que realmente ninguno de nosotros nos identifiquemos con estos 5 tipos de personas, pero sí que encontraremos a lo mejor tics, cosas, pinceladas que podemos aplicárnoslas, ¿verdad? Pero estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de la salud espiritual del rebaño. Hacer que la gente crezca espiritualmente, que crezca espiritualmente en semejanza a Cristo. Y muchas veces pensamos que esto es únicamente la labor del pastor. ¿Sí? Es la labor del pastor. Pero fijaros, ni solamente es la labor del pastor, y es imposible que el pastor llegue a cada uno de todos los problemas de toda la congregación. Por lo tanto, la palabra, y ahora lo vamos a ver, habla de que todos tenemos un deber con el prójimo, aquí dentro de la iglesia. Ese es el gran desafío. Mirad, conseguir que una multitud asista a una iglesia no es tan difícil. No es tan difícil. Solamente hay que hacer algunos cambios, tener algo de dinero, montar un gran show. No es tan difícil si lo comparamos, evidentemente, a edificar un discípulo semejante a Cristo. Eso sí que es difícil. Porque muchas veces pensamos que esa gran comisión de Mateo, ¿verdad?, de ir y hacer discípulos, se acaba cuando la gente se convierte. No, ahí empieza el trabajo. Discipulado es un trabajo de toda la vida. Toda la vida seremos discípulos de Cristo, porque toda la vida debemos aprender y corregir cosas. Y hermanos, es muy difícil discipular, es muy difícil hacer esta labor en la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre hay personas en todas estas categorías que hemos visto. Muchas veces las iglesias gastan dinero en cosas que son externas, que son superficiales. No digo que estén mal, ¿verdad? Todos nos gusta tener una iglesia arreglada, bonita, pero son cosas que no cambian el interior. No cambian el interior. El apóstol Pablo invirtió todo su tiempo y energía y sus oraciones para que creciera el rebaño, espiritualmente hablando, para que creciera saludablemente, semejante a Cristo. Y esta es la verdadera tarea de la iglesia.
La verdadera tarea de la Iglesia es que la congregación crezca espiritualmente. De hecho, en Colosenses hay una actitud que es esencial para que esto funcione. Se encuentra en Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Y este texto de Colosenses 3 se está refiriendo a todos nosotros. A todos, no solamente habla a los líderes, a los pastores, sino a todos nosotros. Porque fijaros en el versículo 12 que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Estos son todos los cristianos. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido escogidos. ¿Qué nos dice? Hemos sido hechos santos por la justicia de Cristo. Y sigue diciendo que debemos vestirnos de entrañable misericordia. Es decir, que lo que nos está diciendo el texto es que debemos tratarnos con compasión, con amabilidad. Esa debería ser nuestras relaciones. Más adelante en el versículo dice de benignidad, de humildad, y versículo 13, soportándonos unos a otros. Tiene que haber un tipo de compasión amable, paciente, gentil, humilde hacia la gente, porque la gente está luchando, porque la gente, los creyentes, los hermanos, están enfrentando todos esos problemas que los debilitan. Por eso debemos sentir compasión, porque están en lucha, estamos en lucha constantemente. Ya puede ser que estemos luchando contra la rebeldía, preocupados, débiles o cansados. Todos nosotros somos llamados a la compasión. Y no solamente a la compasión hacia la gente perdida, porque muchas veces cuando se habla de compasión es compasión del pecador, aquel que no conoce a Cristo, ¿verdad? Sino especialmente a los que son de la familia de la fe. Por eso ya a veces nos olvidamos, ¿no? Ya son creyentes, ¿no? Ya debemos dejar de ejercer compasión. Bien, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, es un pasaje muy importante, porque está dando una instrucción para la vida de la Iglesia. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, habla de cómo los pastores actúan con las ovejas. Importante. También habla de cómo las ovejas actúan con los pastores. También hay una responsabilidad, evidentemente, ¿verdad? Entonces, en los versículos aquí del capítulo 5, versículos 12 y 13, tenemos la relación oveja-pastor y pastor-oveja. Pero llegamos entonces al versículo 14. Y entonces encontramos la relación oveja-oveja. ¿Cómo debemos conducirnos entre nosotros? ¿Y qué dice? Fíjate cómo empieza el pasaje del versículo. También os rogamos, hermanos, y ahora estamos hablando de oveja-oveja, estamos hablando de cómo vivimos en la iglesia. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para otros y para con todos. Y si cogiésemos este pasaje y lo diseccionáramos bien y lo troceáramos cachito a cachito, estamos viendo como Pablo está mencionando estas 5 categorías que hemos estado viendo. Mira cómo comienza el versículo 14. También os rogamos, hermanos. Esta frase, también os rogamos, hermanos. Fijaros en el tono, hay como una urgencia aquí, ¿verdad? Una urgencia, ¿a quién? A las ovejas, para que se conduzcan de cierta manera entre ellas, ¿verdad? Y eso indica compasión. Indica que debemos tratarnos con amabilidad, con compasión y paciencia, y soportándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque luchamos con nuestras debilidades y con nuestras preocupaciones, y luchamos con nuestra tendencia a ser rebeldes. Hay una tendencia en nosotros, esa carne que no acaba de morir, ¿verdad? Es que es una batalla constante, que es una tendencia a la rebeldía. En todas estas cosas nos está diciendo la palabra que debemos enfrentarnos de manera amorosa
y compasiva. Hermanos, cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿verdad? Él es tan bueno, tan perfecto, es siempre la imagen a la que debemos mirar. Me parece sorprendente. Me parece sorprendente con qué coherencia la justicia y la rectitud de Dios se presenta en el Antiguo Testamento y al mismo tiempo, con qué coherencia Él es tan misericordioso y Él es tan lleno de gracia para los que pecan, ¿verdad? Es como decir, por un lado está la justicia, que Dios es santo ¿verdad? Y odia el pecado, pero por otro lado, con los que pecan es tan amoroso. Y esto donde lo vemos en la relación de Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios tuvo que ponerse firme muchas veces con el pueblo de Israel porque era un pueblo desobediente. Dice la palabra que era de dura cerviz. Era un pueblo desobediente y que sufrió las consecuencias. Pero encontramos al mismo tiempo tantos pasajes que hablan del amor de Dios hacia su pueblo, de cómo Él quería perdonarlos, de cómo Él los amaba, cómo Él no quería dejarlos. Y es tremendo, ¿verdad? Por un lado, siempre está el estándar de que Él es perfecto y justo. Y por otro lado, Dios es tan paciente, tan lleno de amor, tan tierno de corazón y tan misericordioso, ¿verdad? Y eso lo vemos conforme Él trata con su pueblo. Por muy santo y justo y recto que Él también es así de compasivo. Y así debe ser también, así debemos ser también nosotros. Podemos llamar a la gente a una vida justa y santa, ¿verdad? Muchas veces tenemos que exhortar a la obediencia, exhortar a la corrección, exhortar a llevar una vida santa, ¿verdad? Pero esto debe ser igualmente equilibrado con un corazón de compasión, con un corazón compasivo. Lo uno sin lo otro no vale para nada, no sirve. Si solo nos quedamos con la exhortación, con el llamamiento a la obediencia, pero olvidamos la compasión, entonces estamos dejando el trabajo a medias. Es parte de entender la lucha en la que todos nosotros estamos debido a nuestra carne. Hemos hablado de varios grupos de personas, ¿verdad? 5 categorías. Vamos a verla a la luz de este pasaje que hemos leído y a ver qué nos dice la palabra y sobre todo cómo debemos enfrentar esto. Primeramente hemos hablado de los rebeldes, aquellos que se acercan al borde y que simplemente lo prueban todo y siempre viven en el borde. Versículo 14. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y aquí la palabra ociosos, esta traducción, en nuestro idioma, nuestro contexto cultural moderno, tiene muchas menos acepciones que en el mundo antiguo. Esta palabra ociosos es atactos, en griego, atactos. Y solamente se usa aquí. Solamente se usa aquí. Y tiene la idea de estar fuera de una columna militar. ¿Habéis visto alguna vez un desfile? ¿Sí? Cómo van todos rectos a una, cómo avanzan todos a una. Pues imaginaos una persona que va a destiempo o que se sale de la fila. Esto sería la acepción. Esto sería la acepción. Alguien que tiene una conducta desordenada, ¿verdad? Una columna militar, si algo se distingue, es que hay un orden. Que hay un orden. Si alguien va desordenado o con el paso cambiado, rápidamente se nota. Ocioso es aquel que no se alinea, que no encuentra su lugar apropiado en la columna. Podría ser alguien que quizás es demasiado flojo para hacerlo, alguien que en su corazón sea algo rebelde, puede referirse a la pereza o a la indiferencia, alguien que no tiene ningún interés en involucrarse, pero también puede referirse a una insubordinación al líder. Alguien que no quiere estar sujeto a obediencia. Y ciertamente todo esto pasa en la iglesia, hermanos. Pasa en la iglesia. Hay personas que simplemente están en los límites todo el tiempo. Simplemente son rebeldes. A veces asisten los domingos, a veces no, pero nunca se llegan realmente a involucrar en la iglesia. Y realmente
lo preocupante es que nunca se involucran en su vida santa. Simplemente no hay un compromiso de corazón. En ocasiones incluso pueden ser críticos y negativos. Ahora, vuelvo otra vez. La pregunta es, mejor dicho, la pregunta no es por qué hay gente así o si hay gente así. La pregunta es cómo enfrentar a estas personas. Lo dice el mismo versículo 14. Amonestéis. Que amonestéis. Ahora, tenemos que entender muy bien esta palabra, amonestar. ¿Qué significa amonestar? Fijaros, la definición es muy sencilla. Amonestar es simplemente aconsejar a la luz de las consecuencias futuras. Amonestar es simplemente advertir de lo que va a venir. En ese sentido, la amonestación es una instrucción. Es darle a alguien algo de sentido de lo que está haciendo y a dónde va. Advertirle. Pero fijaros, amonestar requiere de una cierta cercanía y de una cierta intimidad, ¿verdad? Yo, si ahora voy invitado a una iglesia, no me voy a poner a amonestar a alguien, porque necesito de una intimidad, de una cercanía. La amonestación es una advertencia de que alguien debe cambiar su actitud, pero no por castigo, sino influenciándolos. Porque fijaros, la palabra castigo, ¿verdad?, siempre es connotaciones negativas. La palabra influenciar tiene connotaciones positivas. Influenciar su mente, convencer. Enseñarles que el camino por el que van es un camino que lleva a la disciplina o al castigo y que es un camino que los está alejando de la bendición. La amonestación no tiene intención de ser juez, no tiene un sentido de superioridad, no tiene un sentido de condenación, pero tiene la idea de venir al lado de una persona y advertirle. Pablo usa esa imagen. 1 Corintios 4:14 dice: no os escribo esto para avergonzaros. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, mira, mi meta no es aplastarlos ni avergonzarlos, sino simplemente amonestarlos como a hijos amados. Y ese es el paradigma, esa es la imagen, la de un padre que ama y corrige y advierte a sus hijos. Es una labor de advertencia. Es la especie de instrucción que das cuando amas a tu hijo. De advertencia, ¿verdad? Llega un momento en la vida de tu hijo que ya no puedes obligarle, ¿verdad? Cuando es pequeño, sí puedes decirle por aquí sí, por aquí no, pero van creciendo, llega un momento que ya no puedes. Lo único que puedes hacer es influenciarles, enseñarles, advertirles. Eso es el significado de amonestación. ¿Pero qué ocurre? Que cuando vas a tu hijo, muchas veces, a advertirle, a enseñarle, no lo ven como lo que es, sino que piensan que los estás enjuiciando, ¿verdad? Que los estás juzgando. A veces pasa con los hermanos, que te acercas para advertirle y piensan que los estás juzgando. Porque a veces, los cristianos sobre todo que tienen esa rebeldía, no entienden las implicaciones de eso para su vida. Y aunque advertimos y advertimos motivados por el amor, pueden verlo como que los estás juzgando. Pero la razón no es esta, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante la actitud con la que venimos al hermano. No solamente está el hecho de decir, cumplo un mandamiento bíblico y te amonesto. Dice la palabra que si hacemos todo esto sin amor, no sirve de nada. La actitud con lo que la hacemos es muy importante, es esencial. Hechos 20:31, Pablo dice: por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, fijaros lo que sigue, con lágrimas a cada uno, con lágrimas. Es esa advertencia del hermano que está viendo que está yendo por un camino de perdición, que se va a dar contra una pared y no hace caso y no ve y quieres advertirle porque le amas. No es una actitud de juez, es una actitud de compasión,
es ternura de corazón, es bondad. Así es como enfrentamos a los rebeldes, no juzgándolos, ¿verdad? No golpeándolos como un juez, no condenándolos, no abusando de ellos, no aislándolos y destrozándolos, sino llegar a ellos con amor, llamándolos de regreso. Y a veces incluso, como dice la palabra, con lágrimas de compasión. ¿Verdad? La compasión, hermanos, es una actitud tan hermosa. Es una actitud tan hermosa porque es la actitud que Dios demuestra con los pecadores. Segundo lugar, hemos hablado de los preocupados. También vamos a enfrentarnos a estos hermanos. También vamos a tener entre nosotros personas que están luchando contra esto. Los preocupados son las personas que prueban las orillas. Son las personas que están en medio. De cierta manera, este es el grupo que no tiene fe. Que no tiene fe. La palabra que dice, le hemos leído, Tesalonicenses, dice, alentad a los de poco ánimo. Y poco ánimo describe a los preocupados. Vamos a hacer uso otra vez de la etimología, porque yo creo que nos aclara muchas cosas. En griego, esta palabra de poco ánimo, la traducción es un alma pequeña. Significa, literal, pues, de poco ánimo son los que tienen un alma pequeña. Y viene de la raíz alma, que en griego es sukos, y el prefijo oligo. Por lo tanto, alma pequeña sería oligosukos. Esa sería la etimología, ¿verdad? Oligosukos significa un alma pequeña. Y oligosukos es lo contrario ¿de qué? De megalosukos. Megalosukos es alguien que tiene un alma grande, ¿verdad? Aristóteles, el filósofo griego, definió al hombre ideal como uno de alma grande, ¿verdad? El equivalente en sánscrito de esta palabra, ¿sabéis cuál es? Es Mahatma. ¿Suena de alguien? Mahatma Gandhi. Gandhi usó esa palabra Mahatma, que significa hombre de alma grande, porque quería identificarse así, como un hombre de alma grande. Un hombre de alma grande es un hombre con valentía, que no tiene temor frente a la dificultad, ¿verdad? Pero en la iglesia hay personas de alma pequeña, que odian el cambio, que temen lo desconocido, que se preocupan por todo. Son normalmente personas negativas, ven lo peor siempre de todo. Suelen ser quizás los más tradicionalistas, aquellos que ponen la tradición al mismo nivel que la palabra. Quieren lo que es seguro, lo que está libre de riesgos y se desaniman muy fácilmente. Realmente son personas difíciles de tratar. Ahora volvemos otra vez a la pregunta. ¿Qué hacemos con estas personas? Vamos a la palabra, versículo 14 de Primera de Tesalonicenses. Alentadlos. Qué enfoque tan positivo, ¿verdad? Cuando encontréis a alguien así, alentadlos. Estar ahí para consolar, para fortalecer, para animar, estar ahí para alentarlos. Qué ministerio tan tremendo y tan maravilloso el de alentar. Si Dios te ha dado ese don de que alientas a las personas, úsalo. ¿Verdad que hay veces que estamos con alguien y nos levanta el ánimo? ¿Verdad? Nos alienta. Es alguien que ve la parte positiva, que nos ayuda. Alentar, eso es lo que habla la palabra, alentar. Yo no sé por qué hay personas así, ¿verdad? Que siempre ven lo negativo, que siempre encuentran todo mal, que no les gusta el cambio. Probablemente hay razones para que algunos sean así. A veces algunas cosas de su pasado, fracasos, inseguridades, incluso a veces algunas dificultades desde la infancia. Pero sobre todo es un entendimiento inmaduro de la bondad y de la grandeza de Dios. Necesitan ser animados tiernamente, dice la palabra, darles el consuelo de la oración, darles el aliento y el propósito soberano de Dios. Sí, son personas que se ha de estar constantemente motivando y alentando, pero es que se ha de hacer, estar a su lado y tratarles de manera compasible y amable y con ternura, para que crezcan con confianza y con fortaleza.
Sigo avanzando, hermanos. En tercer lugar están los débiles. Pablo dice a la mitad del versículo que sostengáis a los débiles. Estas son las personas que carecen de fortaleza espiritual, ¿verdad? Son personas que muchas veces incluso tienen dudas si son salvas. Aunque lleven muchos años de creyente, ¿seré yo salvo? ¿Seréis salva todavía? ¿Por qué? Porque en muchos sentidos todavía siguen viviendo en la carne. Han perdido lo que llamamos la victoria cristiana y caen muchas veces en patrones de pecado. Y como consecuencia, como Pedro dice, incluso han olvidado que sus pecados han sido perdonados. Han perdido la confianza, han perdido la certeza que Dios le da a un creyente obediente. Y continuamente caen en la tentación, una y otra vez. Se levantan y caen. Y quizás sean espiritualmente inmaduros. Sea lo que sea, no pueden enfrentar eso. Algunos es verdad que pueden llevar poco tiempo de conversos y quizás todavía son débiles en la fe. Razón de más para cuidarles, ¿verdad? Todavía no entienden sus libertades. Y también los hay de los que son débiles porque no pueden superar la tentación. ¿Existe? Es así. No vamos a poder evitarlo. Por lo tanto, volvemos a la pregunta. ¿Qué hacemos con esas personas? Volvemos a la palabra, versículo 14. Ayúdales. Ayúdales. Literalmente, el verbo aquí significa aferrarte firmemente, abrazarlos, porque necesitan de tu fortaleza. Cuando alguien está atrapado en algún tipo de debilidad, sea lo que sea, me da igual, la consolación es un ministerio absolutamente crucial, que siempre debe estar disponibles para que los que son espiritualmente fuertes levanten a los que son débiles. Así es como funciona la iglesia. Los fuertes tienen que levantar a los débiles. Gálatas 6 dice lo mismo, que cuando alguien ha tropezado en un pecado, los espiritualmente fuertes los levanten. Después, penúltimo lugar, el cuarto lugar están los cansados. Los cansados están descritos al final del versículo 14. Dice la palabra que seáis pacientes para con todos. Bueno, va a haber personas que van a poner a prueba tu paciencia. Van a poner a prueba tu paciencia. Los cansados realmente pueden a veces llegar a exasperarnos. Puedes tratar con ellos una y otra vez, explicarles las mismas cosas una y otra vez y no servir de nada porque no hacen caso. Y esto puede llegar a frustrar, a decepcionar, a desanimar, ¿verdad? Cuando encontramos en la iglesia personas que realmente no hacen caso y siempre hacen lo mismo y siempre lo mismo, y uno se pregunta hasta cuándo o por qué, resisten todos los esfuerzos que hay por enseñarles, por exhortarlos, por fortalecerlos, por motivarlos, por alentarlos, da igual. Siempre parecen que están corriendo la carrera que dice Pablo, parece que la corren con pesas en las manos. Carecen de la capacidad para enfocarse. Son indisciplinados en asuntos espirituales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Ser pacientes. Ser pacientes. Porque Dios es paciente, ¿no? ¿Sí? ¿Dios es paciente? Creo que a veces el Señor nos está diciendo que esta persona es la prueba que nos ha dado para ver si tenemos la paciencia como de Cristo. Piensa en eso cada vez que te exasperes con alguien. En vez de decir otra vez, ¿qué más voy a poder hacer? Recuerda esto, es una prueba de paciencia, de si mi paciencia es como la de Cristo. Piensa en eso cuando te exasperes con alguien. ¿Qué hacer con ellos? Simplemente ser pacientes. Así como el Señor es paciente y nos soporta todo el tiempo, ¿verdad? Porque el Señor es paciente con nosotros. Y finalmente, el último grupo, los impíos. Los impíos.
Versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Bueno, este grupo simplemente son los que hacen cosas impías. Y este es el problema más difícil, el problema más grave de todos. Porque estas personas hacen mal. ¿Es así? Dañan directamente y atacan la iglesia mediante calumnias, murmuraciones, hablan mal de otras personas, dañan a los demás, dicen cosas que no son verdad y siembran la discordia. Son personas que muchas veces contaminan la iglesia. Esto existe. No me lo estoy inventando. ¿Ahora qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Lo acabamos de leer el versículo 15. Seguid siempre lo bueno uno para con otros. O como dice Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, buscar lo que es bueno para ellos. No volvernos a la venganza personal. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? Llamarlos al arrepentimiento. El único que tiene derecho para vengarse es Dios, porque es el único que es justo, es el único que puede vengarse. El salmista lo invoca de esta manera, ¿verdad? Tú eres justo para la venganza es tuya, la venganza es de Dios, no es nuestra. Nosotros simplemente estamos llamados a buscar su restauración. Procurad lo bueno. Procurad lo bueno es restauradle. Siempre buscar lo que es bueno, lo que es noble. Dar actos de amor frente a su hostilidad. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús delante de la hostilidad de las multitudes? De los insultos. Dar actos de amor. Dar actos de amor. Encontrar el camino de la bondad y no el camino de la venganza. Y hermanos, aprender esto es muy importante y es muy difícil, muy difícil. Cuando alguien te está maltratando, cuando alguien está causando problemas, tratar de encontrar el camino de la bondad. Qué difícil, qué profundo. Pero eso es a lo que estamos llamados. Ahora, cuidado. Porque también la palabra nos advierte que si ellos continúan pecando, hay un patrón muy claro de disciplina en el Nuevo Testamento que es presentado. Está claro. Pero primeramente debemos de hacer todo lo posible para llevarlos al lugar de arrepentimiento. Conozco iglesias donde a la primera de cambio te machacan. A la primera. Y no está hablando esto la palabra. La palabra es que por nuestra parte no quede ninguna duda de que hayamos hecho todo lo posible por restaurar al hermano. Tenemos que haber hecho todo lo posible. Y si finalmente no ha sido posible, está claro que la palabra nos da indicaciones muy claras. Pero hermanos, todo esto, ya acabo con esto, todo esto que hemos estado hablando en esta mañana, de cómo debemos conducirnos los unos con los otros, de que vamos a tener gente con problemas, de que no es una iglesia perfecta porque no somos perfectos. Todo esto es importante porque un rebaño que está creciendo necesita de mucho cuidado, porque la iglesia, vuelvo a repetirlo otra vez, está llena de personas con problemas. Y va a ser así siempre. Y la actitud que debemos tener hacia ellos es una actitud de compasión, de ternura de corazón, de bondad. Estamos llamados a eso, a restaurar vidas. Ese es el ministerio de la iglesia. Ayudar a que los hermanos y las hermanas crezcan espiritualmente. Y os digo sinceramente, el palo y la zanahoria no funcionan. No funciona ni aquí ni en ningún sitio. Y más
cuando el Señor nos ha tratado con bondad, cuando el Señor ha tenido compasión de nosotros que éramos pecadores, cuando el Señor tiene compasión con nosotros, que cuando hacemos lo correcto, simplemente somos siervos inútiles, porque eso es lo que hacemos, lo correcto. Entonces, si esa es mi experiencia, ¿cómo puedo tratar al hermano, a la hermana con frialdad? ¿Verdad? Con superioridad, con juicio. Eso es todo lo contrario a lo que me está diciendo la palabra. Que el Señor nos conceda esto, realmente, para que podamos disfrutar de su bendición como congregación. Realmente, una iglesia que actúa de esa manera es una iglesia que lleva bendición, que crece. A lo mejor no crece en número, pero sí crece espiritualmente, que es mucho más importante, hermanos. Que el Señor nos bendiga realmente y que nos ayude a meditar en su palabra y que Él nos transforme a lo que Él realmente quiere que seamos.